partir por presentarme. Mi nombre es Pablo Augusto. Soy parte del Centro de Innovación Docente, en específico del área de Realitech. Y, ¿no es cierto?, estamos hoy siendo anfitriones de este evento que estamos presentando para ustedes, el profesor Cristian Caamaño, que es el presentador de la siguiente experiencia. Es, ¿no es cierto?, tal como lo indica ahí, tiene un magíster, ¿no es cierto?, en anatomía humana, coordinador de simulación clínica y áptica de la carrera de odontología en la Universidad del Desarrollo, y actualmente también se desempeña como profesor de anatomía en las carreras de kinesiología y odontología en la Facultad de Odontología y Ciencias de la Salud de la Universidad de Desarrollo, sede Concepción. Profesor, partamos nomás con la presentación. Yo lo voy a ir Perfecto. apoyando desde acá. Muchas gracias, Pablo. Bueno, antes que todo, saludar a todos, dar la bienvenida y agradecer junto con ello a la invitación que me ha brindado el Centro de Innovación en Docencia de la Universidad, así como también Realitech, el cual me convocó a partir del año 2019 a visualizar qué plataformas podían actuar como herramientas que permitieran tributar de mejor forma el cumplimiento de las competencias en el área de la anatomía humana para la carrera de kinesiología. No sé si es posible, digamos, ampliar la imagen, Pablo, reproducirlo. Sí, de todas maneras. Por Profesor, favor, ahí sí. muchas gracias. Todavía no ¿No lo se ve? ve. No, se ve como solamente la previsualización, ¿En pero no serio? en Aquí la tengo. maximización. No, si la tengo yo maximizada, yo la veo full. Voy a ver si es que usted a lo mejor tendría que maximizar su pantalla, profesor, para que la viera más grande. Es que arriba, en la parte Sí, de arriba, habitualmente aparecería como un un reproducir. play, como Sí, reproducir, ¿cierto? estoy en eso yo, por eso Ah, le ya. digo, a lo mejor usted tiene que Sí. agrandar su pantalla para que lo pueda visualizar mejor. Bueno, entonces, comenzamos. Para aquellos que a lo mejor han escuchado hablar de la anatomía humana, pero no, a lo mejor no conocen en profundidad de lo que implica la disciplina, más que nada comentarles que se trata de una disciplina que tiene por función, a través de la disección humana, a través de los cortes que se realizan por medio de los tejidos, poder reconocer estructuras que tengan por finalidad, o sea, que van a favorecer el día de mañana el diagnóstico a través del reconocimiento de la función y a partir de ahí la disfunción, y a partir de ese diagnóstico la intervención que se va a realizar de forma terapéutica en las distintas carreras del área de la salud. Ya se trata de una ciencia, de una disciplina que pretende reconocer las características, las componentes, funciones del cuerpo humano, y también participa como tal dentro del ciclo básico o de bachillerato de la malla curricular de todas las carreras del área de la salud a nivel nacional e internacional: medicina, odontología, kinesiología, enfermería, fonoaudiología, entre muchas otras. La siguiente, por favor. Así es como el doctor Andrew Taylor Still define a inicios de siglo que la estructura gobierna la función, es decir, la rueda cumple su función justamente por la forma que tiene, de lo contrario no podría desempeñarse como tal. Lo mismo aplicado en el ámbito del desarrollo del conocimiento en cualquier carrera. Ya a fines del siglo, digamos, del siglo XV o a mediados del siglo XV, comienza a desarrollarse la anatomía humana como un elemento fundamental para poder determinar la estructura y a partir de la estructura condicionar la función. Cuando nosotros estudiamos estructura y función, estamos reconociendo los principales elementos conformadores del cuerpo humano que nos van a permitir establecer un diagnóstico, reconociendo la disfunción a partir de la función, y a partir de allí las intervenciones que se van a planificar junto con un montón de objetivos generales, objetivos específicos y estrategias de intervención, y eso es transversal, no todavía, Pablito, ahí sí, y eso es transversal a todas las carreras del área de la salud. De esta manera, ahora sí, gracias, de esta manera entonces la anatomía no tan solo establece la base a partir de la cual se fundamentan todas las intervenciones terapéuticas o eventualmente quirúrgicas, sino que tal cual como lo muestra esta diapo, establece la barrera en la atención sanitaria para poder disminuir los riesgos, evitar los errores y brindar la seguridad en la intervención sobre el paciente. La siguiente, por favor. Existen más de 15 ramas de la anatomía que permiten abordar desde distintos ejes, desde distintas perspectivas,
de acuerdo a cómo se estime que tributa de mejor forma en el logro del cumplimiento de las distintas competencias en las carreras del área de la salud. Las más connotadas son la anatomía sistémica, que permite entonces ver la interacción entre los distintos órganos componentes de un determinado sistema, digamos, funcional, sistema respiratorio, cardiovascular, urogenital, endocrino, anatomía regional o anatomía topográfica, en la cual se estudian los distintos componentes de la osteología, artrología, miología, neurovascularización de un determinado segmento corporal, la anatomía microscópica, que es la anatomía histológica, la anatomía del desarrollo o embriología, anatomía funcional, en la cual especialmente en kinesiología se ocupa para poder reconocer cómo a través de las distintas alteraciones de la anatomía, esto se expresa en alteraciones también de la funcionalidad, y un montón de otras ramas más paralelas que también permiten tributar de mejor forma al logro de las competencias. Siguiente, por favor. Los desafíos de la enseñanza de profesionales de la salud. Esto ya viene de una inquietud de inicios del siglo XX. Fíjense que antes del siglo XX se estimaba que las escuelas de medicina del mundo utilizaban más de 50.000 nombres para referirse a las distintas estructuras que componían parte del cuerpo humano. Recién el panorama se esclarece en el año 1895, porque ya en la época del inicios del siglo XX, y antes incluso, para una sola estructura se podían reconocer hasta 3 nombres distintos, donde en España se podía llamar de una manera una estructura, en Francia de una manera distinta, en Alemania de una forma diferente y en Inglaterra de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿cómo realmente se genera un consenso a partir del cual los profesionales del área de la salud podían establecer un lenguaje común que pudiera permitirles actuar de manera coordinada frente a una determinada intervención terapéutica? Bueno, en 1895 los expertos de anatomía en Basilea se reunieron para formar entonces la primera nómina anatómica de Basilea, que tiene por finalidad consensuar los primeros criterios bajo los cuales se va a establecer esta nómina, digamos, transversal. En 1950, en la ciudad de Oxford, de Inglaterra, se estableció el primer Comité de Nomenclatura Anatómica Internacional. En 1955, durante el VI Congreso Mundial de Anatomía en París, se consolidó el Comité de Nomenclatura Internacional. Y atención con esto, en 1998 se forma la primera Terminología Anatómica Internacional y se publicaron términos de convención de las distintas asociaciones de anatomistas del mundo en la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas, formando entonces 7.880 términos realmente, que son los que convocan el listado de términos que se resumen en las estructuras de nuestro cuerpo. Pasamos de 50.000 a 7.000, un poco más de 7.500 términos. Siguiente, por favor. De manera que de manera que dentro de los desafíos que se plantea la enseñanza de profesionales de la salud en anatomía, es que términos como los que todavía se ocupan, por ejemplo, en el diario convivir entre las personas, o que incluso, que es lo más delicado, todavía se enseña en las distintas facultades de anatomía de los profesionales de la salud de nuestro país, donde aún se ocupan términos obsoletos como ganglios linfáticos, peroné, rótula, trompa de falopio, trompa de Eustaquio, apófisis, cúbito, nervio dentario inferior, nervio neumogástrico, núcleo cardioneumoentérico, tronco tirolinguo facial, nervio motor ocular externo, escotaduras, tendón de Aquiles, espina del Spix, nervio ciático, y una larga lista que ya al día de hoy, y ni siquiera al día de hoy, desde el año 1898 y actualizado realmente de manera formal y oficializado desde 1993, ya se reconoce por los términos linfonodo, patela, tuba uterina, porque la tuba no le corresponde a Gabriel Falopio, le corresponde al órgano al cual se le atribuye la estructura. Tuba uterina, tuba auditiva, entre muchos otros. De manera que hay muchos criterios, pero los criterios más esenciales son 2. Todo término tiene que basarse en el latín. Y número 2, en primer lugar, que los epónimos, es decir, los nombres de autores asociados a estructuras, tienen que eliminarse, porque las estructuras no le pertenecen al autor, le pertenecen al órgano que contiene la estructura. Por favor, la siguiente. De esta manera, dentro de los desafíos destacan el que los profesionales de la salud sean formados de manera actualizada conforme a los estándares de la terminología anatómica internacional, porque ya no se justifica que sigamos hablando bajo la nómina del siglo XX o siglo XVIII, hacia atrás. Siguiente. Dentro de las preguntas que muchas veces uno se encuentra en instancias en las cuales les toca compartir con la formación de distintos profesionales del área de la salud es
¿Qué se les señala muchas veces a los estudiantes universitarios en cursos superiores por parte de los especialistas formadores? Que lo aprendan de acuerdo a la nómina o terminología tradicional debido a que es la forma en que trabajarán luego de titularse. Siguiente, por favor. Sin embargo, ¿para qué les servirá la terminología del siglo XVIII clásica o convencional aprendida y ampliamente difundida? Para relacionarse de forma local y limitada con los profesionales que han aprendido de la misma forma convencional, perpetuando una forma que ya al día de hoy está obsoleta. Siguiente. De ahí entonces que dentro de nuestros desafíos destaca qué oportunidades nos otorga enseñar a nuestros estudiantes conforme a los estándares del siglo XXI de la terminología anatómica internacional, realizar publicaciones en revistas de alto impacto indexadas por la Web of Science, en las cuales requieran utilizar la anatomía como herramienta descriptiva, exponer e interactuar de forma correcta en congresos o seminarios internacionales, interactuar por parte de los profesionales sanitarios chilenos con profesionales extranjeros a través del lenguaje universal de la anatomía del siglo XXI. Brinda ventajas a los profesionales del área de la salud que requieran perfeccionarse en las universidades más destacadas del mundo. Siguiente, por favor. De esta manera, entre las dificultades que plantean tres autores a la enseñanza de la anatomía, por ejemplo, Montemayor y Flores y otros, en el 2016 se plantea que no es sencillo para el joven estudiante identificar y describir las estructuras, así como comprender y explicar los conceptos morfológicos. Además, los estudiantes necesitan desarrollar un lenguaje descriptivo específico, preciso, universal, inequívoco, denominado terminología anatómica. Perriard y Losardo en 1996 destacaron que todo este proceso de aprendizaje demanda concentración y análisis por parte del estudiante, y eso va de la mano del tiempo necesario para incorporar lo aprendido. Por su parte, Farache y otros, en 1990, señalan que la dificultad del estudio que presenta la anatomía como asignatura para los alumnos se debe fundamentalmente a su extensión y complejidad. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, reclaman más cantidad de horas y de días para poder cursar adecuadamente y aprobar la asignatura de anatomía, especialmente las actividades prácticas. Siguiente, por favor. De esta manera, en el año 2019, gracias a la invitación también de Realitec, del Centro de Innovación en Docencia, en la Universidad del Desarrollo, fui invitado a colaborar en visualizar y estudiar qué plataformas virtuales podrían ayudar a diseñar escenarios que a su vez permitan tributar o permitan la adquisición de determinadas competencias que tributen de forma adecuada al logro, ¿cierto?, de los requerimientos y resultados de aprendizaje de los distintos contenidos que aborda la carrera de kinesiología en el área de anatomía funcional. Adelante, por favor. Y ahí nosotros encontramos a Complete Anatomy. Ahí hay que darle play. Exactamente, sí, porque ese es un video. No sé si se puede posar sobre el diapo. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Se trata entonces de una plataforma virtual que brinda una cantidad muy importante de escenarios distintos y que permite explorar en distintos cortes, en el plano mediano sagital, en el plano coronal, en el plano horizontal o transversal, las distintas regiones topográficas de interés a abordar. Junto con ello, además, se permite explorar imágenes complementarias, radiológicas, imagenológicas, tanto desde el punto de vista de la anatomía normal como de la anatomía patológica. Brinda la capacidad de poder armar y desarmar distintas regiones y, lo más importante, tiene una alta fidelidad desde el punto de vista del nivel de profundidad que requiere un estudiante universitario en el área de la osteología, artrología, miología, neurología y vascularización predominantemente. Permite brindar escenarios a través de maquetas que ya están previamente elaboradas para el trabajo en el abordaje de los distintos contenidos de las distintas unidades, pero también brinda la flexibilidad para que los propios profesores puedan diseñar escenarios virtuales donde puedan interactuar los alumnos como protagonistas de su conocimiento. De esta manera también es una plataforma que permite el soporte en distintos tipos de recursos tecnológicos y además es de una interfaz bastante intuitiva, por lo tanto permite, digamos, fácilmente poder reconocer, poder desplegar y poder asociarse a la interacción con la plataforma y con los contenidos que deseamos abordar. Siguiente, por favor. Así es como en el año 2019, previo al periodo de crisis sanitaria, nos dispusimos a poder implementar mediante la utilización guiada de determinados videos en cápsulas, donde se les pudiera establecer una ruta fácil de acceso de los alumnos a los contenidos que nosotros quisimos implementar en el área del plexo braquial,
tanto desde el punto de vista morfológico como del abordaje clínico. Así es como se agruparon en parejas de alrededor de 12 a 14 estudiantes por laboratorio, donde trabajaron cada uno en un iPad que permitía establecer e interactuar mediante la tecnología de realidad aumentada. Se les pidió que reconocieran las estructuras involucradas en la formación del plexo braquial, desde los segmentos medulares de C5 a T1, que pudieran reconocer el trayecto de los principales ramos nerviosos que conforman el plexo, y no tan solo eso, de las raíces, de los troncos, de los ramos, de los fascículos, y finalmente de los ramos colaterales y los ramos terminales. Se establecieron relaciones entre las estructuras de recorrido de los principales nervios y finalmente cómo estos se distribuían de manera sensitiva sobre las distintas regiones topográficas cutáneas de piel, así como también sobre los músculos y sus funcionalidades. Finalmente, que ellos pudieran comprender qué es lo que ocurre cuando los distintos componentes del plexo braquial se lesionan, qué impacto tiene desde el punto de vista de la sensorialidad, qué impacto tiene desde el punto de vista de la funcionalidad en un paciente virtual creado. Por lo tanto, al final del recorrido, ellos tuvieron que revisar, por ejemplo, patologías como síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal urinar, cervicobraquialgias o distocias en el parto, que tiene como consecuencia la formación de lesiones del plexo braquial desde el punto de vista obstétrico. ¿Y qué consecuencias funcionales implicaría frente a la lesión de estos principales componentes del plexo braquial? Siguiente. De esta forma, entonces, la plataforma, estos también son videos, entonces, lo que nosotros visualizamos, por ejemplo, acá es los menús que permiten acceder fácilmente a el reconocimiento de los principales nervios componentes del plexo braquial, la distribución en cuanto a su recorrido y finalmente la distribución final topográfica a nivel de la piel y de los músculos. Siguiente. Ahí hay tres videos que tienen como ejemplo, ¿cierto? 3 nervios seleccionados a modo de ejemplo para que se pudiera observar un poco el abordaje que les permite el despliegue de los menús para poder acceder a las distintas que forman parte del componente del plexo. Adelante, por favor. Incluso pasemos a la que viene más adelante. Exactamente. Dentro de las opiniones que los alumnos expresaron al final de una encuesta que se les realizó de manera cualitativa, es que ellos expresaron, por ejemplo, que se trata de una plataforma muy intuitiva y fácil de usar, que el hecho de estar actualizado y en español es súper bueno porque las páginas siempre tienen errores. Además, señalan que se trata de una plataforma entretenida que podría estar horas en la interacción con él. Otro estudiante señaló que como alumno de kinesiología creo que ha sido un aporte porque siento que además de aprender anatomía estamos utilizando una herramienta, ¿cierto? Que es una herramienta de última generación. Adelante. Desde el punto de vista cualitativo, se estableció una evaluación diagnóstica y una evaluación post-intervención. De esta manera se visualizó, por ejemplo, que los estudiantes en el rango del 2 al 2.9 antes de la implementación estaban en el rango del 7%. Entre el rango del 3 al 3.9, 21%. En el rango del 4 al 4.9, 31%. Del 5 al 5.9, 24%. Entre el 6 y el 6.9, 10%. Y en el rango, en el nivel del 7, de nota máxima, 7%. Si bien es cierto respecto a los resultados obtenidos posterior a la implementación, donde hay una diferencia de aprobación de tan solo 4%, esa es la diferencia de reprobados respecto a aprobados. La diferencia es mínima, no solo un 4%, pero sí se visualizó la migración de estudiantes, especialmente de un nivel al rango superior. Solamente hubo una amplificación en el rango del 2 al 2.9, pero en el rango del 3 al 3.9 hubo una migración hacia el rango del 4 a nivel aprobatorio. Además, hubo una migración del rango del 5 al 5.9 de 14%, al rango del 6 al 6.9 en un 17%, y también aumentó el rango de alumnos que estuvieron en un 10% en la nota siguiente. Por lo tanto... Profesor, disculpe, se le escuchó un poquito más bajo la última parte. No sé si es el audífono que está integrado con micrófono. No, para nada. Un poco más bajo. Perfecto, muchas gracias. Ahí sí se escucha bien.
Perfecto. No, Más que nada, paso al en la siguiente. conclusión, sí, sí, un poquito antes. Más que nada, en la conclusión de esto es señalar que más allá de los rangos de aprobación y reprobación, como lo estábamos mencionando, que es una variación de 4%, el mayor impacto tiene que ver primero con la motivación y en segundo, desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo, en que hubo importantes migraciones desde determinados rangos al nivel superior, especialmente en el rango del 3 al 4 y del 5 al 6, que fueron las principales digamos, incorporaciones de alumnos de migración de rangos de alumnos al nivel superior. Adelante, por favor. Ok. Entonces, si bien es cierto, se trata de una experiencia, indudablemente que aquí no estamos hablando de una muestra considerable para un estudio o para una publicación, pero hay variables que son importantes considerar y que pueden ser complementadas con otras experiencias posteriores. Por ejemplo, que solo se implementó durante un mes. Por ejemplo, que solo se utilizó durante una unidad, que requiere un proceso de inducción y eso significa indudablemente el requerimiento de tiempo para que conozcan y manejen la interfaz. Se trata de una muestra de tan solo 34 estudiantes. Hay barreras potenciales asociadas a la disponibilidad de recursos que soporten la plataforma virtual. La universidad brindó licencias para que los estudiantes pudieran tener acceso de forma remota a la interacción en casa a la plataforma virtual. Sin embargo, indudablemente que hay elementos como, por ejemplo, el carecer de los recursos para poder trabajar con la implementación en la casa, que también son oportunidades que es importante visualizar. Requiere de comparaciones entre grupos de mayor N y por tiempos más prolongados, idealmente por lo menos 2 o 3 unidades distintas. Sin embargo, tiene elementos que son muy valorables, como por ejemplo, genera motivación, genera vínculo con los estudiantes, es un software óptimo para desarrollar actividades clínicas que deban justificarse a través de la anatomía, ya que tiene un banco de imágenes y un banco de herramientas tridimensionales muy amplia, permite la transición fluida entre el trabajo bidimensional con libros o con publicaciones para transferirnos finalmente al trabajo cadavérico. Es una muy buena plataforma de transición e incluso parcialmente de poder suplir el trabajo cadavérico. Indudablemente que eso no es posible suplir del todo, pero es por lo menos una herramienta que permite intentarlo, ¿cierto? Especialmente frente a la carencia de poder acceder al trabajo cadavérico, y posee un lenguaje actualizado, correcto y completo, que son 3 criterios fundamentales para trabajar actualizadamente al día de hoy en el abordaje de las distintas estructuras anatómicas a nivel internacional. Esto es lo que les quería compartir brevemente en la tarde del día de hoy. Perfecto. Profesor, ante todo agradecerle enormemente por la gran flexibilidad que ha mostrado, ya que tuve que estar yo compartiendo su presentación, así es que ahí les pedimos disculpas a los asistentes que pueden haber notado ahí un tema de descoordinación, netamente problemas técnicos de último segundo, que ocurren generalmente en estas presentaciones en vivo. Habitualmente. Junto con agradecerle la presentación, profesor, queremos compartir con usted algunas preguntas desde nuestra audiencia. Perfecto. Voy a buscar algunas acá que me están pasando. Por ejemplo, Diana nos consulta, profesor, ¿qué limitaciones se detectaron durante la implementación de Complete Anatomy siendo utilizado como un recurso de enseñanza-aprendizaje? Las principales, las mayores limitaciones tienen que ver con que yo diría que más que limitaciones son oportunidades. ¿En qué sentido? En que requiere de un proceso de planificación importante por parte de los docentes. Indudablemente el profesor, más que el trabajo tradicional en el cual el profesor comienza su interacción, digamos, en el minuto en que llega al contacto con los estudiantes, implica una planificación que en muchos casos es mucho mayor de lo habitual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el profesor tendrá que diseñar el escenario virtual con anticipación para poder guiar la ruta sobre la cual, para optimizar tiempo, para optimizar recursos, para optimizar también la agilidad de la clase, tendrá que planificarlo, diseñarlo con anticipación de manera de guiar de forma expedita, rápida, interactiva, motivadora, para que los alumnos también puedan acceder al logro de los conocimientos y no de esta forma perder tiempo en ir de una región topográfica a otra región topográfica, pero son detalles de ese tipo. Pero si se planifica adecuadamente y se organiza de buena forma, puede ser una clase realmente muy enriquecedora como experiencia metodológica. Otra de las limitaciones que podría presentarse podrían ser, por ejemplo, al día de hoy, con la crisis sanitaria, en que, por ejemplo, la interacción entre iPads
entre muchos estudiantes sería también una limitación, que también sería bueno visualizar. El Pero son traspaso, dice más... usted, de la Exacto, herramienta de un... claro, exacto. Va en esa línea también. Pero como herramienta yo creo que es un plus, es un acercamiento que va más allá del Nether tradicional, el Prometheus, el Moore, el Grey, que si bien es cierto son herramientas muy buenas, pero que de ahí al abordaje cadavérico hay una transición increíble. No tan solo, o sea, pensemos de la bidimensionalidad a un fantoma tradicional, plástico, y de ahí un cadáver. Entonces, esta plataforma nos permite, frente a la carencia de los recursos que implica el tener muchas veces modelos que pueden ir desde los 100.000 pesos hasta los 8 millones de pesos, que son modelos muy completos, pero muy complejos también y muy caros, y además que se pueden ir lesionando en el camino mediante la interacción entre los alumnos. Es una plataforma que ya en un celular o en un iPad nos permite un acceso a una ventana virtual de apoyo indudablemente a la enseñanza. Justo yo creo que respondió tangencialmente a la pregunta que el profesor o el asistente Diego Marino estaba haciendo, porque justamente él pregunta, ¿cómo fue la metodología utilizada? ¿Para cada unidad incorporaron el uso del software con trabajo práctico, con muestras anatómicas posteriormente, o fue solo el software como instrumento? Es una muy buena pregunta. Se hizo realmente un estudio comparado. Después del abordaje sobre la plataforma virtual, se hicieron, bueno, partimos de la bidimensionalidad, de la imagen clásica, característica de los libros clásicos de anatomía. Luego pasamos a la tridimensionalidad con el software y a continuación también visualizamos tanto imágenes como también videos cadavéricos que permitían ya en una realidad mucho más, tal vez más cruenta, pero también en la realidad propiamente tal, poder reconocer estructuras aunque desvitalizadas, pero que tienen un acercamiento mucho más patente respecto a lo que son las estructuras anatómicas como tal. Y no tan solo eso, nos prepara como una transición no tan solo para acceder a la intervención cadavérica, sino que también nos prepara para las distintas variantes anatómicas, porque ese otro mundo distinto. Cada uno de nosotros pretendemos enseñar una anatomía que es un estándar, pero ese estándar no se respeta en patrones venosos, no se respeta en patrones muchas veces nerviosos, o no se respeta también en variantes anatómicas nerviosas, musculares, reparos, en fin. O sea, existen tratados de variantes anatómicas. Tan solo si revisamos el patrón de distribución de venas de un antebrazo respecto al otro, hay un mundo de diferencia entre todos nosotros. Los occidentales aportamos con alrededor de 15 variantes anatómicas. El mundo de la etnia asiática, por ejemplo, 25 patrones más. Por tanto, esto nos entrega un marco virtual, un marco teórico, un marco que le da vida un poco a las estructuras muchas veces tan estáticamente presentadas. Pero indudablemente que luego tenemos que llevarlo a la transición del mundo cadavérico, porque indudablemente ahí nos vamos a encontrar con estructuras que tienen un mundo de variantes distintas y, en definitiva, mucho más similares a lo que vamos a encontrar en un futuro paciente o usuario, para lo que también tenemos que prepararnos. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta de Diana Muñoz. Dice, ¿encontraron que los alumnos estuvieron o trabajaron más motivados desde que comenzaron a utilizar la herramienta? Sí, pero ahí hay un tema muy importante. Se trata de una plataforma que hay que utilizarla de manera estratégica. Nosotros pretendemos abordar todas las unidades de principio a fin solamente con esta plataforma. Viene un impacto inicial y luego, como todo, viene un periodo de meseta y luego la clásica desmotivación o baja el interés o ya definitivamente pareciera que ya esto no forma parte de algo muy novedoso. Por tanto, como en todo, siempre hay que generar planificaciones de áreas de inflexión en la cual permita la utilización, por ejemplo, de herramientas como anatomía radiológica, que también es otra de las herramientas que están también asociadas al software, en la implementación, por ejemplo, de anatomía mediante cortes de tomografía axial computada o incluso de resonancias nucleares magnéticas, o se pueden hacer, es decir, se puede hacer anatomía comparada. Entonces, existen distintas herramientas. A través de la clínica también existe el acceso a conocer anatomía patológica. Entonces, hay distintas herramientas dentro de la plataforma que se pueden ocupar en distintos momentos para generar estas inflexiones que nuevamente o renuevan la motivación por parte de los alumnos y estudiantes en el abordaje de los contenidos de las distintas materias en las distintas unidades. A pesar de que nosotros, como dijimos, lo acotamos solamente a una unidad. Habría sido maravilloso seguirlo implementando, pero por las limitaciones sanitarias
quedamos un poco en deuda y esperamos seguir implementándolo para también seguir teniendo más experiencias que sean complementarias entre todas. Profesor, y cuando empezamos viendo la presentación, mencionó lo importante que era tener un lenguaje común para el mundo de la anatomía, ¿cierto? El de usar una nomenclatura común. En ese sentido, cuando ustedes realizaron la experiencia, este software estaba en inglés. ¿Tuvo alguna feedback de parte de los alumnos? Porque es algo que nosotros que buscamos software para crear experiencias de aprendizaje, continuamente nos encontramos que cuando adquirimos software de terceros, de empresas que se dedican a esto, muchas de estos softwares son en inglés. Y por lo menos para los alumnos de nuestra realidad generan barreras, un poco de reticencia cuando la experiencia involucra el uso de alguna herramienta en inglés. ¿Para usted vivió lo mismo? ¿Fue parecido, no? ¿Y si se solucionó o se podría solucionar así? Es una buenísima pregunta, porque ahí nosotros que hablamos el castellano tenemos una ventaja. La ventaja es que la terminología anatómica internacional tiene como lengua materna el latín. Y ese latín es transversal al francés, al castellano, al italiano y a otras lenguas romances. Por tanto, que si bien es cierto, pueden tener pequeñas variantes entre el italiano, el francés y el castellano, pero el origen de la palabra es prácticamente idéntica. Por lo tanto, aunque viéramos el mismo término en inglés, el inglés tiene que basarse en el latín y por tanto la raíz etimológica es prácticamente la misma. Y se puede comprender perfectamente los términos en inglés porque Zygomatic process, proceso zigomático, se entiende perfecto, por tanto la transición no es el complejo. Es más, por ejemplo, para lenguas como el alemán o lenguas, por ejemplo, como el inglés, donde realmente ellos tienen que, desafortunadamente, buscar en el latín el origen para poder llevarlo hacia el alemán o llevarlo finalmente hacia el inglés, saliéndose un poco de su raíz etimológica inicial. Por tanto, la transición en nosotros es más bien nativa. Y se puede entender perfectamente. De hecho, el 65 a 67%, y eso en papers que se han publicado, de cualquier exposición en anatomía en lenguas extranjeras son totalmente entendibles por cualquier, por ejemplo, alumno que tenga digamos, una pasantía en alguna universidad extranjera en la cual la lengua materna no sea el castellano. Por tanto, en ese sentido nos sentimos bastante sincronizados. Siempre, repito, que sigamos las recomendaciones de la terminología anatómica y ya no hablemos de nervio ciático, de ganglio linfático. No porque no, es simplemente porque ya esa indicación viene del año 1898 y el otro día me tocó vacunarme por la tercera dosis y todavía veo indicaciones de ganglios linfáticos. Entonces, si seguimos hablando, estamos perpetuando lo que yo decía en la publicación, en la presentación, estamos perpetuando una terminología que nos aleja un poco de los estándares internacionales. Y la idea es que nuestros alumnos no tengan esa brecha, cuenten con las máximas ventajas para interactuar donde sea y con quien lo estimen conveniente, sin ninguna limitación lingüística. Profesor, más claro, yo creo, echarle agua. Estamos muy, muy agradecidos por su tiempo, por lo claro que fue la exposición, por la buena disposición a responder las preguntas también de la audiencia. Así es que desde el Centro de Innovación Docente le extendemos, ¿no es cierto?, un fuerte abrazo, un agradecimiento muy, muy grande y le deseamos que tenga un excelente cierre de año. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ustedes también. Gracias, profesor. Los invitamos.